Pero los interrogatorios no eran lo peor todavía. Más terrible aún era el retorno de la Inquisición a mi nada, a la misma habitación, la misma cama, la misma mesa, el mismo lavabo, los mismos papeles pintados, porque apenas quedaba a solas conmigo mismo, trataba de reconstruir las contestaciones que habrían sido más prudentes y lo que debería decir la próxima vez para anular la sospecha que acaso había despertado con una observación imprudente. Reflexionaba, pensaba, estudiaba, revisaba una por una las palabras de la declaración que acababa de prestar ante el juez de instrucción. Recapitulaba cada pregunta que se me había formulado y cada una de mis réplicas. Trataba de considerar qué parte habían protocolizado y sabía, sin embargo, que jamás lograría calcularlo ni averiguarlo. Pero esos pensamientos, una vez puestos en marcha en el espacio vacío, no se cansaban de dar vueltas en la imaginación, vueltas y más vueltas, siempre en distintas combinaciones, ininterrumpidamente hasta en los sueños. Después de cada interrogatorio por la Gestapo, mis propios pensamientos se hacían cargo no menos, inexorablemente, de la tortura del preguntar, averiguar y acaso martirizaban más cruelmente aún porque aquellos interrogatorios siquiera terminaban al cabo de una hora, mientras que estos no cesaban nunca debido a la tortura perversa de la soledad. Y siempre en mi derredor, la mesa, la cama, el armario, los papeles pintados, la ventana. Ninguna distracción, ningún libro, ningún diario, ninguna cosa extraña, ningún lápiz para apuntar algo, ningún fósforo para jugar con él. Nada, nada, nada. Entonces comprendí cuán diabólicamente ingenioso, cuán brutalmente ideado desde el punto de vista psicológico era ese sistema de las habitaciones de hotel. Es posible que en el campo de concentración habría tenido que acarrear piedras hasta sangrarme las manos y sentir helarse mis pies dentro de los zapatos. Habría sido apilado con 2 docenas de hombres en medio del hedor y del frío. Pero hubiera visto caras, hubiera podido mirar un campo, un carro, un árbol, una estrella, algo, cualquier cosa, mientras que en aquella habitación persistía invariablemente lo mismo en torno mío, siempre lo mismo, ese espantoso lo mismo. Allí no había nada capaz de distraerme de mis ideas, de mis manías, de mi enfermizo recapitular, y ese era precisamente el propósito. Yo debía engullir mis pensamientos, ellos debían ahogarme hasta que por último no podría sino escupirlos, confesarlos, diciendo todo lo que los agentes querían, entregar por fin no solo las indicaciones, sino también los hombres. Noté que poco a poco mis nervios comenzaban a sentirse bajo esa presión espantosa, y consciente del peligro, procuré mantenerlos tensos al extremo, buscando o inventando alguna distracción. Para ocuparme de alguna manera, empecé a recitar o a reconstruir todo lo que alguna vez había aprendido de memoria. El himno nacional, las rimas de los juegos infantiles, el Homero del colegio superior, los párrafos del Código Civil. Luego me esforzaba por calcular, sumar y dividir cualesquiera cantidades, pero mi memoria carecía en el vacío de fuerza de retención. Me resultaba imposible concentrarme en alguna cosa. Siempre surgía, intervenía, se entrometía la misma idea. ¿Qué saben? ¿Qué ignoran? ¿Qué dije ayer? ¿Qué debería decir la próxima vez? Ese estado, en verdad indescriptible, duró 4 meses. Pues bien, 4 meses. Eso se dice fácilmente.
Se escribe con 11 letras. Se dice fácilmente, 4 meses, 4 sílabas. Los labios articulan ligeramente en un cuarto de segundo el sonido. 4 meses. Pero nadie puede describir, puede medir, puede meter por los ojos a otro ni a sí mismo el tiempo que dura el tiempo en lo inespacial o intemporal. Y a nadie puede explicársele cómo roe y carcome esa nada y nada y nada en torno a uno. Esa inacabable soledad con mesa y cama y lavabo y papel pintado, ese eterno silencio. Siempre el mismo centinela que alcanza la comida sin mirarle a uno. Siempre los mismos pensamientos que giran en la nada alrededor de un solo tópico hasta confundir al que los concibe. Advertí alarmado pequeños indicios de que mi cerebro empezaba a trastornarse. Al principio había conservado todavía durante los interrogatorios la claridad interior. Había declarado serena y deliberadamente. Funcionaba todavía aquel pensamiento doble en lo que debía decir y en lo que debía callar. Luego ya solo lograba articular tartamudeando hasta las frases más sencillas, porque mientras respondía, miraba hipnotizado la pluma que corría protocolizando sobre el papel, como si hubiera querido correr detrás de mis propias palabras. Noté que mis fuerzas flaqueaban. Comprendí que se aproximaba más y más el momento en que para salvarme diría todo cuanto sabía y quizás más aún, en que, para librarme del estrangulamiento de aquella nada, traicionaría a 12 personas y su secreto, sin procurarme con ello más que una tranquilidad fugaz como un parpadeo. Cierta tarde, efectivamente, ya había llegado a ese punto. En ese momento de sofocación, el guardián me trajo, por casualidad, la comida y yo le grité: «Lléveme para ir a declarar, diré todo, todo lo diré. Diré dónde se hallan los papeles, dónde se encuentra el dinero, lo diré todo, todo». Por fortuna no me oyó. También puede ser que no haya querido oírme. Cuando la desesperación llegaba así a su colmo, ocurrió algo inesperado que me salvó siquiera por algún tiempo. Era a fines de julio, un día nublado, oscuro, lluvioso. Recuerdo esos pormenores exactamente, porque la lluvia tamborileaba contra las ventanas del pasillo por el que se me condujo al interrogatorio. Debía esperar en una antecámara. Siempre había que esperar antes de pasar a declarar. Esas esperas formaban parte de la técnica del interrogatorio. Primero se desgarraban los nervios del individuo, llamándole y sacándole en medio de la noche de su habitación. Y cuando uno se había dispuesto interiormente para hacer frente a las preguntas, cuando ya se habían preparado la voluntad y la inteligencia para resistir, le obligaban a uno a esperar. Le imponían hábilmente una espera sin sentido de 2 y 3 horas, a fin de cansar el cuerpo y doblegar el alma antes de proceder a la Inquisición. Ese jueves 27 de julio se me hizo esperar más de la cuenta, mucho más que de costumbre. Llevaba ya 2 horas enteras de pie en la antecámara. Esa fecha también la recuerdo con exactitud por una razón determinada. Pues en esa antecámara, donde, por supuesto sin permiso de sentarme, tenía que aguantar 2 horas de pie, colgaba un calendario en la pared. No podré explicarle cómo con mi hambre de algo impreso, de algo escrito, miré y me fijé en ese número, en ese término, 27 de julio. Lo absorbí como quien dice, lo engullí cerebralmente.